¿Qué tal, amigos? Miren estas bellezas, estos tips que hacemos, estos trabajos pequeñitos para seguir decorando nuestro hogar. Saben ustedes que estos son los meses noviembre. Por lo general hacemos todas las piecitas que queremos para decorar y obviamente con crochet, ¿no? Es lo que hacemos siempre y lo que amamos hacer. Pero miren qué pequeños detalles, con tan poquito material. Este es un Papá Noel divino para colgar, para regalar, para colocar en los paquetes de cuando uno quiere hacer un lindo regalito. Y obviamente para vender estas bellezas, para colocarlo con alguna tarjetita. Miren qué divino, súper, súper fácil. Tiene brillo porque acá usé el gibré en esta ocasión. Pero ustedes podrían poner lentejuelas. No hace falta que pongan gibré, pueden poner lentejuelas, pueden poner algunas perlitas. Lo pueden decorar de muchas formas. Elijan colores navideños si les gusta y si quieren ser originales, bueno, busquen otros colores, pero también va a tener la forma de Papá Noel. Así que en esta ocasión voy a usar este verde que es más clarito. Esto es muy, muy simple. Yo voy a hacer una pequeña muestra, pero ustedes van a hacer un largo total de 60 cadenas. Voy a tejer con esta hebra que es medianamente gruesita, no es de las finitas. Si ustedes quieren tejer con la finita, recuerden doble, porque es muy finita y necesitamos un poco de cuerpo. También lo pueden hacer con hilo de algodón, obviamente. Entonces, yo voy a hacer una pequeña muestra de cómo van a hacer esta tirita que forma la base para este Papá Noel. Una cadena de 60 puntos. Acá yo voy a tejer apenas unas pocas porque esto es muy simple y es solo para mostrarles cómo vamos a hacer. Voy a hacer esto como ejemplo, pero en realidad tienen que tejer una cadena de 60 puntos aproximadamente, entre 50 y 60 puntitos. Entonces, sobre la cadena base van a tejer varetas. Voy a levantar la primera vareta, pero miren dónde vamos a tomar las varetas. Vamos a girar, primero voy a tomar la lazada, giramos y en la parte de atrás de la cadena nos vamos a encontrar, se los voy a tocar ahí con mi agujita, estos puntitos. ¿Ven que están como cruzados? Bueno, ahí es donde nosotros vamos a sostener las varetas. Yo ya tejí la primera, la segunda ya giro mi cadena y voy a pasar por aquí esa hebrita que queda cruzada y desde ahí voy a sostener las varetas que vienen. Ahí tejí una, voy por detrás de la cadena y abrazo esa hebra que cruza. Tejo dos. Ustedes dirán, ¿por qué, Sandra, no lo tejes en una base de cadena común y corriente como hacemos siempre? Porque al tejerlo de esta manera nos va a dejar los dos laterales, los dos bordes, ahí con un eslabón y aquí con el otro eslabón. Quedan los dos bordes bien parejos. Y como la base de este trabajo es todo prácticamente esta tira de varetas, queremos que se vea bonito y que luzca mucho mejor, aunque es un trabajo pequeño, pero la verdad que queda mucho mejor. ¿Ven? Voy por detrás de la cadena de base y encontramos ese punto y desde ahí lo vamos a sostener. Yo hago esta pequeña muestra, ustedes van a tejer entre 50 y 60 puntitos, no menos, porque nosotros tenemos que hacer este trabajito para el gorro. Entonces, cuando llegan al final, cortan la hebra, hacen el nudito y nos va a quedar esta tira bien pareja. Acá tenemos una base de cadenas y aquí también. La tira va a ser larga, que ahora se las voy a mostrar, y queda súper, súper pareja la tirita que necesitamos. Ahí traigo la mía que yo ya la adelanté. Miren, acá tengo mi tirita con 60 puntitos. ¿Ven? 60 puntitos. Esto lo vamos a reservar y vamos a preparar lo que sería la naricita. Ustedes busquen algún color que quieran, un color rosado, puede ser un color crema. Es simplemente hacer una bolita muy, muy chiquita
porque es para la nariz. Vamos a hacer un anillito y tejemos medias varetas o punto bajo, como a ustedes más les guste. Es un trabajo tan pequeño, yo lo hice con medias varetas. Voy a tejer 8 o 10. Aquí tengo 8 medias varetas. Ustedes se fijan porque todo va a depender el grosor del hilado. Es una nariz muy pequeña la que lleva este Papá Noel. Vamos a cerrar. Ahí, esto sería ya el centro de la naricita. Y nuevamente, por última vez, vamos a tejer otra hilera con las medias varetas. Y se corta la hebra. Pero vamos a dejar una hebrita larga porque a este círculo que estamos tejiendo, estoy pinchando punto por punto, lo vamos a fruncir. Por eso ya dejamos una colita directamente para enhebrar en una aguja y fruncir esto que se va a formar la naricita. Es como una bolita que va a quedar. Ahí llegué, no me quedaría uno más. Cierro la hilera y dejo la hebra. Dejo una hebrita, como para darle unas puntaditas y cerrarlo. No hace falta ni siquiera rellenar, porque nosotros, bueno, esta colita la voy a dejar ahí encerrada. Con esta hebra le vamos a pasar una bastillita, lo vamos a fruncir y ahí vamos a obtener lo que sería la naricita. Ahora me quedo haciendo este trabajito, que es muy, muy simple, y seguimos con la barba. ¿Ven? Aquí tenemos ya la naricita. Dejamos la hebra. Si ustedes quisieran pegarla, bueno, cortan acá, hacen un nudito y van preparando todas las piezas y luego las pegan. Yo le dejé la hebrita para darle una puntadita y listo. Bueno, vamos a hacer la barba. Para la barba puede ser un color blanco, puede ser un color gris. Esto es muy simple. Yo les voy a hacer aquí con estos rulitos divinos que quedan hechos de cadena. Entonces la base son 12 cadenas. La base para este trabajito tenemos aquí 12 cadenas y ahora vamos a hacer estos rulos todo con 12 cadenitas también. Pero miren, vamos a tejer una de cada de estos rulitos por cada una de estas cadenitas que tenemos. O sea que vamos a hacer 12 rulitos. Entonces a partir de acá, otra vez vuelvo a contar 12 cadenas. Una vez que tenemos las 12 cadenitas, volvemos a la base. Aquí sería la cadenita número 12. Y vamos a cerrar con un punto deslizado. Ahí tenemos nuestro primer rulito. Ahora con un punto deslizado vamos a pasar al punto siguiente. Ahí. Y otra vez volvemos a contar 12 cadenas. Tengo las 12 cadenas, volvemos al mismo punto y cerramos nuevamente con un punto deslizado. ¿Ven? Y así vamos a ir haciendo los rulitos. Pasamos al punto siguiente, punto deslizado y nuevamente 12 cadenitas. Y así vamos a ir haciendo cada uno de los rulos, pinchando en una de estas cadenitas y nos vamos moviendo siempre con punto deslizado. Yo me quedo tejiendo y ya se las muestro terminada. Bien, acá tengo, miren, acá simplemente hice nudito, corté las 2 hebras. Los rulitos ya formados, uno por cada cadena. Entonces ya tenemos la barbita lista para seguir armando este muñequito, esta carita. ¿Qué nos quedaría por hacer? Un pompón. Yo ya lo tengo recortado porque el pompón es súper fácil. Este pomponcito en mis 4 dedos di vueltas, 30 vueltitas. Lo pueden hacer con el color que quieran. Yo elegí el blanco. 30 vueltitas, atan tipo moñito y empiezan a recortar. Como tiene muchas vueltitas, queda bien cerradito. Miren qué bonito. A emparejar y a prolijar el pompón. Y ya tenemos casi todo ahí para empezar a armar. ¿Qué tenemos que elegir aquí? Una hebra, obviamente con el mismo color.
para empezar a armar, y lo vamos a empezar a armar desde el gorro. Esta hebra en una aguja, el mismo color usé, y vamos a hacer así. Tengo un nudito, vamos a trabajar con la tirita. Esta tirita primero van a ir probando. La vamos a ir enroscando como si fuese una viborita. Ustedes van a probar cuántas vueltas pueden dar, porque si lo hacen más angostito van a dar más vueltas. ¿Ven? Así, ahí y ahí. Bueno, se me cayó. Ahí. Este va a terminar en el medio, este comienza en el medio, y lo van a hacer de forma que, miren, de abajo más ancho y van a ir cada vez más pequeñito hacia arriba. En este caso me dio 3 vueltitas, pero es más o menos lo que nos va a dar con este largo. Si ustedes quisieran hacer un trabajo más grande, bueno, la tirita tiene que ser más larga. Si esto tiene que formar como el gorrito, pero también pueden formar como si fuese un pinito en forma triangular, que muchas veces lo hemos visto este trabajo en forma de pinito, que también iría perfecto para colgar en el arbolito. Bueno, este trabajo sin apretar, simplemente lo vamos a sostener ahí, y por eso yo aquí tengo mi aguja. Vamos a tratar, si vemos que ya nos gustó cómo quedó, si lo quieren reacomodar, lo quieren hacer más finito aquí arriba, también puede ser, podríamos hacerlo así. Eso va a ser, a medida que ustedes lo van enroscando, se van fijando cómo queda, si les gusta. Ahí lo pueden hacer más finito todavía, porque recuerden que esto es un gorrito. Entonces con mi aguja voy a ir ahí pasando todos estos dobleces hasta llegar al de arriba de todo. Ahí lo acomodamos una vez que pinchamos todos juntitos, que nos guste cómo queda, y elegimos volver en otro punto, siempre sosteniendo todos estos pliegues. Ahí, sin ajustar demasiado, acomodamos y ya más o menos ahí lo tenemos, ¿eh? Entonces voy a ir otra vez hacia arriba. Ahí. Vuelvo a acomodar porque cada pasada va a tender a fruncir todo el trabajo. Entonces acomodo. Acá mismo voy a hacer un nudito para que esto no se frunza, no se siga frunciendo, porque a medida que pasamos la hebra esto se va achicando. Ahí. Y ahora voy a aprovechar y voy a traspasar el pomponcito. Ahí. Acá también voy a aprovechar y voy a dejar el ojal para colgar. Entonces, puedo hacer aquí un nudito, tratar de pinchar acá el pomponcito, hago un nudito y voy hacia abajo. Eso puedo hacerlo con cuidado porque el pompón está durito, no vayamos a pincharnos, y podemos ir nuevamente hacia abajo. Esto se va a fruncir, pero ustedes lo van a acomodar ahí, despacio, siempre despacio vamos a ir trabajando. Son muy simples de realizar, pero siempre con, ahí está, miren, ven, nos queda el ojalito, nos queda el pompón y nos queda ahí esta hebra. Acá yo puedo atar, por ejemplo, con un nudito y ya corto, y me quedaría agregarle la barba y la naricita. Pero con este color termino. Lo pueden pegar a la barba y a la naricita. Ahí. Y acá tengo la otra aguja con la naricita. La naricita va a ir ahí, con un par de puntadas o un poquito de pegamento. Entonces aquí le voy a hacer un par de puntaditas, ya que tengo la hebra. Miren qué fácil. ¿Cuántas pueden hacer en un ratito? Pueden hacer para toda la familia. Le colocan un cartelito con el nombre.
Lo pueden poner en el plato, en el lugar de sitio, donde se siente cada comensal. Pueden hacer un cartelito con un nombrecito de cada integrante que venga a la reunión. Bueno, muchas ideas como siempre. Quizás estoy tapando con mis manos, pero bueno, es esto. Es un par de puntadas. Tiene que quedar hacia afuera de esta tirilla de estos pliegues. ¿Ven? Hacia afuera, para que quede graciosa. Ahí. Y ahora nos quedaría darle una puntadita o con un poco de pegamento, colocar la barba. La barba vamos a doblarla a la mitad, junto a los dos extremos. Y con una agujita le voy a dar un par de puntadas con el mismo color, obviamente. Ahí. Vamos uniendo este doblez, que queda bien curvo, porque nosotros le hemos dado mucho aumento al hacer estos rulos. Miren qué fácil, no se pueden quejar. No se pueden quejar, este es un trabajo precioso y súper fácil. Bueno, acá ya lo uní y ahora es simplemente una puntadita de este lado, ahí sujetando la base verde en mi caso, obviamente lo pueden hacer con muchos colores. Le vamos a dar una puntadita ahí y si no, una puntadita de un toquecito de pegamento también. Si lo quieren hacer más rápido. Una puntadita en el medio, porque miren que trabajo tan pequeñín, no lleva nada. Y una puntadita en el otro extremo, acá, del otro lado, de la nariz. Quizás les tapo un poco, pero bueno, quería mostrarles porque por lo general estamos pegando todos estos trabajos, pero quien no tiene pegamento, miren que lo podemos hacer igual. Acá estoy del lado de atrás y acá simplemente un nudito. Ahí. Un nudito. Esto es para quien no tiene pegamento, lo podemos hacer igual. No hay excusa, lo podemos hacer igual. Escondemos la hebrita por ahí. Le vamos a dar un par de puntaditas para esconder la hebra. Y ya está. ¿Qué nos falta aquí? Bueno, pueden ser lentejuelas. Puede ser gibré, como están los terminados. Miren qué belleza. Y qué fácil. ¿Qué le voy a poner aquí en la naricita? Un poquito de rubor. No puede faltar el rubor. Ahí, un poquito. Y acá, o podemos pegar lentejuelas, que por aquí tengo un platito que ya les voy a mostrar. Tengo mi papelito porque el papelito es para el gibré. O le pueden pegar lentejuelas como para darle un toque de brillo. Podrían ser doradas, podrían ser plateadas, podrían ser con formas. O pueden agregar un poquito de... Acá tengo este pegamento que es escolar. Le van a pasar ahí por toda estos arabescos que se han hecho con esta tirita. Estos pliegues, como les mencionaba recién. Y luego lo espolvorean con gibré. Puede ser puede ser la silicona esta en frío también. Colocan unas gotas podría ser aquí en un papelito y con el dedo le van pasando. Acá lo tengo sobre el papel porque voy a tirar gibré, que ustedes saben que gibré después toda la familia tiene brillitos. Entonces apenas un poquito vamos a espolvorear porque ya tiene pegamento. Entonces ustedes espolvorean ahí. Esto si van a trabajar con los niños con gibré, por favor no, salvo que estén bien acompañados. Y si no, le dan para que ellos peguen perlitas, que peguen piedritas. Lo vuelcan para retirar lo que sobra y ya está. Eso es todo el trabajo. Miren cuánto tardamos. Nada. Miren qué bonitos que quedan. Vamos a poner el rojo en el medio. Pueden hacer en azul, en amarillo, de muchos colores. Acá elegimos los colores navideños, los clásicos. Pero en realidad pueden hacer de muchísimos colores y jugar y divertirnos y hacerlos en familia para poder disfrutar un pequeño regalo, un pequeño obsequio. Miren qué fácil, qué rápido lo hicimos en un periquín.
Espero que les haya gustado. Nos vemos en otro tutorial. Muchísimas, muchísimas gracias. Chao.